Hola, quiero hablarte de algo que está cambiando la forma en que vemos el cerebro humano y cómo vivimos nuestras relaciones, la neurodivergencia. Si alguna vez pensaste que las personas con autismo o con TDAH no podían socializar o que solo eran personas distraídas o aisladas, quédate porque este video te va a sorprender. Hablemos de la historia de Julián, un joven con TDAH, que significa trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que tuvo problemas en la escuela por ser percibido como distraído o perezoso. Escuchen esto, a pesar de ser extremadamente brillante y creativo, sus maestros y compañeros lo veían como alguien que no ponía esfuerzo. Julián se sentía mal, se sentía frustrado, pero sus padres decidieron buscar ayuda. Después de un diagnóstico correcto, comenzaron a trabajar con él utilizando métodos específicos para su tipo de neurodivergencia. Hoy Julián es un gran programador exitoso y fundador de una app que ayuda a otros jóvenes con TDAH a organizar sus tareas de manera eficiente. Esto nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Es realmente el TDAH un signo de pereza o de distracción? ¿O debemos entenderlo de una manera diferente? En Colombia, el reconocimiento de las condiciones neurodivergentes como el TDAH ha crecido, pero aún podemos decir que existen muchos desafíos. De hecho, se estima que un 6% de la población colombiana padece TDAH, pero los diagnósticos tempranos son muy limitados, lo que afecta tanto a los niños como a los adultos que no reciben el apoyo necesario. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que las personas con TDAH son solo perezosas o hay algo más que debemos entender sobre esta condición? Quédate en esta conversación porque esto también puede ser un asunto de familia. Gracias por llegar. Hoy hablamos de mentes que piensan distinto, de cuerpos que sienten con otra intensidad, de caminos que no siguen la norma y de entornos que por lo general no están listos para recibir esta diferencia con dignidad. No buscamos adaptarlos a lo establecido, buscamos transformar lo que los rodea para que la inclusión no sea un favor, sino un derecho. Porque cuando lo diverso es acogido sin juicio, lo colectivo florece. Este encuentro es para escuchar otras formas de existir, para dejar de imponer moldes, para construir espacios donde todas las maneras de ser tengan lugar, respeto y una voz propia. Geraldine, María del Pilar, Viviana, gracias por estar con nosotros aquí para esta importante charla. Un tema que me encanta y voy a arrancar, Geraldine, con usted que es neuropsicóloga. Yo cuando estaba escuchando la introducción me preguntaba cuántos años, si no siglos, de una incomprensión que rayó en una injusticia y en un abuso total con una población enorme de este planeta, porque los poníamos en un cajón, porque eran distintos y los tachábamos con todo tipo de etiquetas. Qué bien que estemos avanzando y qué bien que a esto le hayamos dado un lugar, una visibilidad y un respeto. ¿Qué es ser neurodivergente? Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación. Bueno, las personas neurodivergentes son una forma distinta de procesar el mundo, ¿sí? No es un error de fábrica. No están locos, no están mal, no para están nada, nada, porque es que la gente los etiquetó con todo tipo de injusticias. Exactamente, por eso digo no es un error de fábrica, es simplemente una forma distinta de procesar el mundo. Personas cuyo cerebro perciben
funcionan, reciben y receptan la información de una forma distinta a lo esperado. Okay. Entonces, vuelvo y repito, no es una forma ni es un error, no es un error de fábrica, es una forma distinta en que tenemos todos los seres humanos de procesar la información, porque en general todos tenemos formas distintas de aprendizaje. Tú puedes tener una forma distinta a la forma en que yo de pronto aprendo a leer, a escribir, a entender, a prestar atención. Entonces, eso es la neurodivergencia. Muy bien. Pilar, ¿tú nos quieres hablar de lo que has vivido tú en este proceso y de tu condición? ¿Cómo te defines o cómo nos puedes explicar lo que es tu forma de estar y aprender en este mundo? Bueno, resulta que yo creía que era una persona rebelde, porque una persona con expresiones del TDAH, yo ahorita le llamo así. En retrospectiva, lo que no le gusta a la gente del TDAH, porque es la expresión. Lo que pasa es que en mujeres es más difícil de diagnosticar de infancia, porque nuestra hiperactividad, bueno, los que somos hiperactivos, ¿no? Porque hay tres, creo que son 3 modelos del TDAH. En mi caso, yo soy mixta. Entonces, yo lo que hacía era tratar de sobrevivir, en serio, era así. Por ejemplo, yo estaba sentada en el preescolar y todos sabían lo que había que hacer y se peleaban por salir al tablero y yo, Jesús, pues Jesús no, pero sí, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Yo qué hago? Entonces yo, pues miremos. Entonces uno, en su capacidad, porque nosotros tenemos un coeficiente normal, ¿sí? Claro. Sino que tenemos muchas posibilidades de crear conexiones. Entonces, una de esas posibilidades tan grandes de la mente TDAH es que uno aprende a imitar, ¿sí? Y eso está reteorizado y yo cuando lo leía lo sentía ajeno, pero ahora que yo tengo el diagnóstico hace un año. ¿Hace un año apenas? Sí, yo tengo voy a cumplir 49 años. Ajá. Y el diagnóstico lo tuve formal hace un año, pero yo desde hace muchos años ya venía pensando que tenía esta neurodiversidad porque yo también soy educadora. Claro. Y soy especialista en didáctica. Ajá. Entonces, toda mi sensibilidad que he puesto en ejercicio de la didáctica en la educación o en la mediación cultural, sencillamente ha sido un reflejo de mis propias necesidades que nunca tuve, ¿sí? Entonces, como docente universitaria, por ejemplo, lo aproveché mucho. Y, claro. Entonces hay algo que uno empieza a conocer, que ya uno no se siente tan mal, como claro. La pedagogía expandida. Entonces la pedagogía expandida me permitía ir a la ciudad, que cada estudiante tuviera un proceso diferencial de evaluación. Entonces para las personas neurodivergentes es muy bueno porque uno necesita condiciones contextuales para ser feliz. Claro. La vida claro. Como está hecha la padecemos todos, hasta los millonarios. Sí, señor. Ya sabemos que el dinero no resuelve este asunto. Pero uno como neurodivergente tiene muchas, le llaman distorsiones cognitivas, como el manejo del tiempo, la falta de límites. Incluso a veces yo cuando me enfermaba, yo no sabía si era verdad o era mi imaginación. Imagínate, sí, a veces no sé si tengo hambre o no. Claro. Entonces son tantas cosas que generalmente siempre te están rechazando. Entonces uno va acumulando. No, Pilar es mala, Pilar es gamina, Pilar es callejera, todo lo malo, o sea, de verdad. Y uno se va creyendo ese cuento, pues. Mira que yo tengo una capacidad de resistencia muy grande porque eso me lo han dicho mis psiquiatras o los psicólogos que me han tratado, que eso es gracias a la neurodivergencia también, si no yo me hubiera deprimido. Claro. Pero definitivamente una persona neurodivergente, en las condiciones en que vivimos y bueno, yo hablo por el TDAH siempre nos están juzgando, creen que nosotros somos lo peor, que vamos a ser guerrilleros, bueno, lo peor, sí. Lo que la gente piensa que es lo peor. Bien, yo te voy a cortar un segundito porque sí. Para poder entender un poco más, Pilar ahora nos decía que hay como en TDAH como 3 espectros, ¿por qué no nos ayudas a definir cuáles son esos 3? O cuando hablamos de neurodivergencia, ¿hay algo más que el TDAH? Bueno, Viviana. Muchas gracias por esta invitación y escuchando a Pilar hablar, obviamente me pongo como en los zapatos de los chicos que yo he conocido a lo largo de esta experiencia en educación y en el conocimiento de la neurodivergencia o de la neurodiversidad. A veces suele pasar que todos los diagnósticos los quieren como meter en la misma bolsa. Desde la neurodiversidad lo que se debe hacer es atender una ley de inclusión.
que de hecho es una ley antigua del 2013 y tiene unos ajustes del 2017, y uno en esta época todavía encuentra instituciones educativas con resistencia a entender eso, y entonces lo pongo a pintar aparte. Okay. Entonces lo dejo que asista y se sienta, pero es que el niño con tales o cuales condiciones me afecta el resto del grupo. Y entonces uno empieza a revisar PIAR, que es el plan individualizado de ajustes razonables de cada chico, y a veces son como una copia del anterior y del anterior y del anterior. Y si nos vamos nosotros el libro de los diagnósticos, hay muchos, hay más de 300 diagnósticos. Imagínate. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que digamos que desde la parte clínica, que es la que manejan los neuropsicólogos, los neuropediatras, que son los que nos ayudan a diagnosticar a temprana edad, por ejemplo, en el caso de Pilar, que fue diagnosticada de una manera tardía, y ella le tocó Solita contra el mundo. Sola contra el mundo. O sea, mis respetos y felicitaciones, porque no es fácil. Yo soy madre, soy madre de una persona neurodivergente, y él lo dice hoy en día, tiene 29 años, él dice, si no hubiese sido mi mamá, ¿qué hubiese sido de mí? Claro. Porque es complejo, y sin embargo, nosotros, desde nuestro aprendizaje, pues como profesionales y como mamás, no es lo mismo. No puedo ayudar en terapia a mi hijo, pero digamos que tengo herramientas. Entonces, la idea no es meter todos los diagnósticos en una misma canaleta, porque hay muchos. Digamos que los más reconocidos, o por lo menos desde la parte clínica, los neuros nos envían a la parte educativa el famoso TDAH, o a veces solamente déficit atencional, o solo hiperactividad, o déficit atencional con predominio de, porque también hay predominios, o sea, puedes tener varios de base un déficit, un trastorno de hiperactividad, por ejemplo, pero de hiperactividad y atencional, pero con el predominio cualquiera de los dos. Okay. Que por ejemplo ella ahorita hablaba de que tenía algo mixto. Entonces sí, a veces, y entonces uno pues digamos que por los mitos urbanos, pero es muy quieto para ser hiperactivo. Por ejemplo, ella mencionó que tiene hiperactividad. Ajá. Cualquiera pensaría, hace rato debe haberse parado, ¿cierto? Uno piensa eso porque cuando llegan los niños a la escolarización, siempre las personas lo miran, o los docentes, digamos que los miran. Tenemos mucha resistencia en la parte educativa. Sí, yo creo que seguimos, como dices tú, metiéndolos en un cajón, porque como que así es como hemos aprendido, no sé, esta es tu área y quiero que tú me ayudes a complementar lo que ella nos dijo. Quizás como que lo metemos en un cajón y es como más fácil. Entonces, si se sale de ese cajón, ahora esto qué será, pues entonces le busco otro cajoncito y otro cajoncito, ¿no es así? Sí, es así. Bueno, y te quería igualmente decir que eres una mujer valiente, ¿sí? Lo que dice nuestra compañera, porque no es sencillo, ¿sí? No es sencillo tener una condición, saber que de pronto la tenías hace muchos años y hasta entonces de pronto confirmarla, ¿sí? Me imagino que te puede haber también provocado cierta tranquilidad el hecho de saberla. Claro, al menos sé qué soy y qué me pasa. Puedo entenderme un poco más, porque esto no estaba de pronto del todo bien, ¿vale? Así que te quiero felicitar por todo lo que has hecho y hasta dónde has llegado y lo que te has permitido. Y respondiendo pues a tu pregunta, y como decía la compañera, sí, efectivamente, en general los trastornos, ¿sí? Y en específico el trastorno del TDAH, implica 3 vertientes o 3 tipos de trastornos con déficit de atención. Entonces tenemos chicos que les cuesta de pronto tener el foco, o me voy a poner como ejemplo estar aquí conversando con ustedes, porque también estoy pensando de pronto en otras cosas de tipo predominio en la hiperactividad, entonces estoy moviéndome todo el tiempo, ese tipo de movimientos, que es lo esperado, ¿sí? Y aquí viene también lo que espera la sociedad de una persona hiperactiva, o de tipo combinado, pues entonces, ¿con qué predominio, no? ¿En la atención o en la hiperactividad, o es tipo mixto? Y sí, seguimos nosotros encasillando todos los trastornos, es decir, nosotros como neuropsicólogos trabajamos con base a un manual de criterios diagnósticos y nos encontramos más de 500 diagnósticos. Increíble. ¿Sí? Entonces yo empiezo a ver a Pili y digo, Pili tiene esto, Pili tiene lo otro, pero resulta que Pili ya ha tenido un avance en su trastorno, entonces ya Pili no es la Pili de los 7, de los 8, de las 9. O sea que esa neurodiversidad va cambiando también, claro, como cambiamos todos los seres humanos, por supuesto. Sí, va evolucionando, ¿cierto? Entonces ya digo, no, pero ya Pili no me cumple con todos los criterios diagnósticos, entonces ya no tiene TDAH,
Claro. Es la pregunta del millón y ahí está el principal, digamos, reto de la neurodivergencia. Primero, lo que yo les decía, son formas distintas de procesar la información, de receptarla y también de superarla. Claro. Sí, su cerebro a lo largo de la vida tiene una forma anatómica al inicio, cuando estamos chiquitos, a lo largo de 5, 6, 7 años, un cerebro que si nos vamos al término de forma es más pequeño, con unos lóbulos que no están del todo desarrollados, pero luego nos encontramos con una pilar de 10, de 12, de 13 que ya ha tenido unos conocimientos, que ya ha crecido un nivel de madurez a su edad. Entonces eso va generando retos mayores, pero también superaciones mayores. Claro, claro. ¿Sí? Entonces el reto hoy en día es darle una diferencia a cada niño o a cada persona, incluso teniendo un trastorno como el déficit de atención, porque dentro de su singularidad hay diferencias. Ok, y vamos a dejar allí, porque todos tienen que estar muy pendientes de este programa. Creo que va a ser súper útil para una cantidad de gente que está en su casa preguntándose, o yo cómo soy, o mi hijo, o mi hermano, o qué, y esto puede dar muchas pautas de cómo manejarlo y tener una vida, pues, más humana, más agradable, más respetuosa con esta diversidad. Ya volvemos. María del Pilar, yo voy a seguirle preguntando cada rato sobre su experiencia porque me parece que es muy valiosa, además que agradecemos la honestidad de estar acá. Como lo decía Geraldine, ha habido cambios, digamos, desde pequeña, cosas que ya has dejado atrás en algunas formas de entender el mundo, asumir el mundo, de comportamiento, a unas nuevas que se ha evolucionado. ¿Cómo has observado ese proceso en ti? Mira, hablando sobre el diagnóstico, porque en mi caso personal es una antes y después del diagnóstico. Claro. Entonces, justamente para el diagnóstico a uno le hacen preguntas desde infancia. Y si acaso uno no sabe responder, te invitan a alguien de tu familia que cuenta sobre ti de tu infancia. No es mi caso, yo me sé todo. Entonces fue realmente sencillo, entre comillas, porque se hacen 2 entrevistas a profundidad, se hacen 2 horas, estuve llenando un poco de formatos, yo con todo el amor porque lo necesitaba. Entonces, por ejemplo, para empezar, yo ya puedo mirar para atrás y mirarme con pasión, con compasión, porque uno carga culpa. Claro. Entonces, primero es aprender a leer tu biografía en una introspección, o sea, como mirándola con bondad, porque eso con genera compasión, todo lo que te dicen, pues uno de alguna manera lo va interiorizando, uno va creyendo que realmente uno es un monstruo. Entonces, las expresiones del TDAH, que es la ansiedad, por ejemplo, mis hermanos me odiaban porque ellos empezaban a hablar y yo ya sabía ellos qué me iban a decir y yo, qué jartera, ya, dígame rápido. Y ellos decían que yo era una grosera, bueno, en fin. Mi mamá, que yo era muy perezosa, porque yo tengo una característica dentro de la expresión inmensa del TDAH y es que yo todo el tiempo no tengo interés en nada. Y yo soy una mujer súper apasionada y la gente no sabía que yo sufría todos los días porque todo me parece aburrimiento, todo se aburre. Y eso es por la condición pues, de unos neuroreceptores y todo eso. Y mi mamá me decía era que yo era una perezosa, a pesar de que me iba bien y que hacía muchas cosas. Y yo ahorita me pongo a ver y no, es que yo como tengo un interés en todo, porque como quiero justificar la existencia, porque me parece aburrida, es increíble. Entonces yo decía, pero ¿por qué si yo tengo un buen trabajo? Es lo que yo hago, porque también me enseñó a respetar mi rebeldía. ¿Sí? Entonces, o sea, ¿a ti te apasionaba, pero te aburrías al mismo tiempo? No, a mí todo me apasiona y todo me aburre. Ok. Sí, por eso mi esposo me dice que él está feliz de que yo no lo haya votado, que ya vamos a cumplir 17 años. Entonces, la medicación en mi caso me ha servido muchísimo. Yo amo la medicación, no me cambia, no me quita los síntomas, pero sí me da un poco más de tranquilidad y no abusar de sustancias también, claro. Porque eso es un gran problema que tenemos las personas con TDAH, es que como tenemos esa falta de dopamina y de otros neurotransmisores, tú necesitas buscar algo que te aliente a estar vivo. Y normalmente uno encuentra eso en los fármacos, en el alcohol. En mi caso yo desarrollé un trastorno de dependencia alcohólica, claro. Sino que el alcoholismo era funcional. Okay. Entonces,
sí creo que los síntomas, cuando uno va creciendo, si ha sido diagnosticado pequeño, tengo amigas que hacen full deporte y no se medican. Claro. Pero porque ellas se hicieron amigas de su neurodiversidad porque tuvieron un diagnóstico temprano. Ahí la diferencia y quiero que me hable un poco. Me parece interesantísimo todo lo que nos has contado, muy valioso. Mira, puedo tener una dependencia de algo no muy bueno o nocivo como el alcohol que me puede acabar, o puedo hacer deporte, pero está en que me digan cuál es mi condición, ¿no? Sí, digamos que parte del tratamiento que podemos nosotros recomendar a las personas que tienen una condición neurodivergente es la actividad, en términos generales, actividad artística, actividad física, dinámica. Digamos, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que nuestro cerebro necesita de alguna u otra forma ocupaciones y motivos, ¿sí? Pero resulta que yo no soy buena para el deporte, a mí me gusta más pintar, ¿verdad? Entonces yo encuentro en el arte un foco atencional, que es un reto importante en el trastorno con déficit de atención, el foco atencional, hacer una sola cosa a la vez en vez de hacer tantas al mismo tiempo. Pero mira que, por ejemplo, yo soy artista plástica, yo Sí. soy de formación artística. No, y me está viniendo a la mente Rosa Montero en El peligro de estar cuerda y todo lo que es la explicación de cómo el arte ha ido de la mano históricamente en grandes genios de personas neurodivergentes. Este tipo, digamos, de herramientas como el arte, la cultura y el deporte implican que nuestro cerebro empiece a procesar una cantidad de neurotransmisores que, digamos, se parecieran que estuvieran inactivos, no es que no los tenga, Okay. su cerebro es igual que el de todos, sino que segrega menor cantidad de serotonina, dopamina, que nos permite estar, vuelvo al ejemplo, estar nosotras de pronto aquí tan coherentemente hablando. Entonces, este tipo de actividades nos permite cerebralmente que los neurotransmisores lleguen y recepten esa información y, es que yo estoy pintando. Y haga foco. Y haga un foco atencional, que es un reto importante. Regula la ansiedad, porque el arte, por el movimiento, por la concentración, por la creatividad y si es manual, pues mucho mejor, permite que también nuestro nervio vago se regule un poco, que es el que está bastante alterado a la hora de que nuestra ansiedad está a 1000. Qué chévere. Yo te quiero aportar algo a eso Claro que sí. es que escuchando toda esta situación uno se apasiona porque uno está viendo allí el caso, por ejemplo en mi situación que conozco niños desde muy pequeños y la familia hace una diferencia grande. Yo ya te iba a preguntar esto, Sí, estábamos conectadas, estamos conectadas. Mira. ¿Cuál era la pregunta? Esa era el papel de la familia. El papel de la familia. Entonces, ante lo que cuenta Pilar, ahorita de pronto sería chévere saber un poco el papel de la familia en el caso de ella, pero por ejemplo en mi experiencia he trabajado en instituciones educativas y en la experiencia personal que tengo, uno de padre de familia empieza a notar la diferencia y de hecho, como en las instituciones educativas, uno dice, aquí está pasando algo, y uno, digamos, que empieza a hacer seguimiento y hace la revisión. De niños que están contigo, pero no han sido diagnosticados, pero tú notas la diferencia. Exactamente. Okay. De hecho, pues en otros países diagnostican antes de los 6 años. En Colombia se diagnostica 5 o 6 años. ¿Por qué? Porque digamos que estamos expuestos a estímulos que puede ser que un niño es calladito y no hable porque no tiene mucho estímulo. Entonces, los neuropsicólogos, neuropediatras dan ese plazo, como hasta los 6 años, que inicia la escolaridad y que los niños están con sus pares, para, digamos, decir si hay un diagnóstico. Pero hay algunos ítems que se chulean desde que los niños, a muy temprana edad. Entonces, a veces uno en la institución educativa, y te voy a hablar desde mi experiencia en la institución educativa, cuando uno ya hace todo este seguimiento y observa y a veces llama a padres de familia, encuentra el duelo de la familia que ya se dio cuenta, o sea, que ya está teniendo esos susurros por ahí de que algo está ocurriendo, pero dicen no. Dicen no, es que en la casa no es así. Entonces uno piensa, bueno, estamos hablando de un niño que es uno en la casa y otro no, en realidad no es así, es que papitos a veces ven lo que quieren ver o escuchan lo que quieren escuchar, entonces no, a mí sí me habla, yo sí le entiendo, no, le parafraseo o le señalo y obvio no tiene, entonces empiezan a tener algunas características que sí dan cuenta de que está ocurriendo, de que hay un diagnóstico, ¿cuál? No sabemos, porque en el amplio, digamos como... espectro. Sí, tantos diagnósticos que hay, Claro. sí, entonces puede ser
pero una uno cosa a u veces otra. chulea características que son importantes y que realmente desde la parte educativa lo que buscamos es que este niño sea atendido desde su necesidad, algo que decía Pilar al principio, y no, si no conozco la necesidad, aunque muy bien dice la ley que si yo empiezo a detectar desde la parte educativa una situación así, pues yo tengo que empezar a encender las alarmas. Pero a veces uno encuentra en el ámbito educativo pues que los profes, no todos, hay unos que son maravillosos, pero los profes a veces callan porque como no tienen las herramientas. Sí, no entienden, no están entienden, agobiados, entonces no dicen, quieren. más bien yo hago el que no, porque hay personas que de pronto piensan que es hacer más documentos, llenar más papeles, y no, yo pienso que si yo encuentro un buen acercamiento, si yo empiezo como decía ella, a amar la neurodiversidad y desde el campo docente empezar a entender, hacemos cosas maravillosas desde la docencia, pero la familia marca un papel súper importante porque la familia son los primeros, Claro. las primeras personas que evidencian las situaciones. Claro. Y entonces si yo me veo acompañado de mi padre y mi madre y me lleva a temprana edad a un diagnóstico, a un seguimiento, yo le digo a los papitos que pertenecen al programa pedagógico que yo lidero, yo les digo, la terapia es como la leche y los huevos. ¿Y qué le recomienda a las familias? Vuelvo, insisto un poco en la pregunta, para ver que allí hay una diferencia Pues mira, y poder ayudar tempranamente. A mí me encanta cuando los terapeutas, los médicos o los neuropsicólogos, me llega la remisión y dice allí acompañamiento familiar. Porque yo siento que los padres necesitan también esa parte terapéutica. Los padres sí ven, porque yo cuando hago el acercamiento, cuando llegan los niños a Vilo y yo hago el acercamiento, les pregunto, y no, esas preguntas que respondió Pilar, las muchas que contestó, les digo, y nota que está almorzando y se para a hacer chichi. Ajá. No puede ser en otro momento, sino en ese momento. Saca un juguete y saca otro, y saca otro, y saca otro, y tiene 10 juguetes afuera, y cuando ya los tiene todos afuera, porque no sabe qué quiere, lo decía Pilar, entonces ya se enoja porque lo mandan a guardar. ¿Sí? Entonces, no, es que los saca todos y después no los quiere guardar. Entonces yo le pego una pela y entonces tal cosa. Entonces uno empieza a hablar con los papás y yo les digo, y entonces hay papás que dicen esto. No, es que yo era así, es que yo era rebelde, es que yo era terco. Entonces, digamos que desde las personas que ahora nos dedicamos de lleno a esto, siempre estamos tratando de sacar ese tema, no, es que no es un tema, o sea, no, como no es una enfermedad, ¿sí? No es hereditario, o sea, no viene, sí, es una situación, es una condición. ¿Qué pasa? Que entre más terapia reciba, pues la brecha se cierra más. Entonces, digamos que nosotros es abrirle los ojitos a los papás y decirles, miren, revisen, así, hagan como presencia, revisen 10 minutos del juego del niño. ¿Y qué tengo que ver? Y discúlpeme que yo insista tanto, porque es que eso que parece distinto, sí, pero yo como que quiero meterlo en una caja para que sea igual otra vez, porque distinto como que, no sé, me da miedo, no me acostumbro. Pues te doy un ejemplo. No sé. Con respecto al TDAH, el movimiento repetitivo, el hablar de una misma cosa o de varias cosas y no encaja ninguna idea central, las malas notas de la institución educativa. Eso tiene que ser un llamado de atención. O sea, no es natural que un niño me pierda 7 materias. No es natural que un niño me pierda todas las materias. Y entonces los papás, no, pero es que él es inteligente, porque generalmente cuando lo buscan a uno dicen, no, es que no está motivado, nada le gusta, le da igual. O sea, decirle a un niño así, ay, es que sí, tal cosa, entonces, porque hoy en día pues le quito el celular, le quito el play, le quito no sé qué, tenerlos menos expuestos posibles hoy en día al tema de las pantallas, pero digamos que en casa, uno desde casa lo puede notar desde algunas edades como 3 añitos, 4 años, esos niños que no se pueden estar quietecitos, que se paran, se sientan, preguntan, que vuelven y hablan, que pegan a los amiguitos, están en espacios con sus pares y pegan sin motivo y sin razón, y es que yo quiero esto, es que, y
a veces pecamos como padres que, ¿usted no entiende? No entiende. Hacemos la pregunta, ¿usted no entiende? Sí. Es que no entiende que el niño, no entiende porque él quiere ese juguete, él quiere eso, y eso lo empezamos a ver desde los 3, 4 añitos, y entonces los papás nos justificamos pues diciendo, no, pero es que yo lo crío bien, es que yo le exijo, es que él no tiene ese mal ejemplo, es que no sé qué es. Entonces ya tengo un poco de herramientas, ya, Claro. ya me estoy dando cuenta de un poco de situaciones que pasan a pesar de que yo estoy dando una buena crianza y el niño sigue haciendo esa situación. Eso tan repetitivo y tan marcado Alarmas, ya es un primer y me lo llevo Sí. a donde un especialista para que me Exactamente. ayude en eso. Ujú. Vamos a hacer una pausa y volvemos para este diálogo. Lía, ¿por qué no participas de los juegos con tus compañeros? Ya sé lo que me pasa, oso. Se llama autismo. No es una enfermedad, es una forma diferente de ver, como cuando uno aprende otro idioma. Yo veo otras cosas y, oso, creo que tengo superpoderes. Y dibujo lo que nadie dibuja. No soy una persona, un lugar ni un objeto. No pueden verme, tocarme ni olerme. Observo a todos y nadie me observa a mí. No quiero encajar. Quiero que lo que soy tenga espacio. No es fácil, pero cada día encuentro otro ángulo desde donde mirar. Ahora sí, María del Pilar, hablemos del bullying porque ese es un tema que hay que traer. Como no entendemos, como son distintos, pues entonces a caerle, ¿no? ¿Cómo es este tema y no sé, cómo hacer para que esto acabe? ¿Y qué le pasó a usted en ese tema del bullying? Bueno, el bullying ha sido siempre por la mala interpretación que hacen de las expresiones. Entonces, por ejemplo, yo estudié en el IPC. Ajá. Y en el IPC había un mundo de personas que me detestaban solamente porque pues yo corría todo el tiempo. Mi época más feliz ha sido en el IPC. ¿Y por qué? Decía pintura, escultura, fotografía, video, hacía de todo, todos los días, todo era creativo. Entonces yo mantenía en llamas, mantenía feliz. Y entonces yo en vez de caminar corría. Claro. Entonces yo corría, Ahora, que uno logre sacar adelante una idea, porque como tiene tantas y no sabe cuál es la mejor, entonces cuando uno logra algo, yo celebro y yo, ¡wow! ¡Lo pude hacer! No, es que ella se cree, quiere que es lo mejor. Todo lo que es bueno realmente en el TDAH lo interpretan como que es malo, que usted quiere, que es que usted es una exhibicionista, y usted quiere que todo el mundo esté pendiente de usted. Eso era lo que pensaban de mí. Y resulta que yo estaba viviendo feliz mi vida. Y como yo ya era feliz, entonces era orgullosa, corría, hacía una cosa, hacía la otra, participaba de todas las exposiciones. Luego, en los trabajos. ¿En el trabajo? Sí, en el trabajo. Porque en el colegio no me hicieron bullying porque yo me supe mimetizar y pues uno tiene una capacidad de análisis muy grande. O sea, la neurodivergencia es potencialidad al ser humano al tope. Okay. Sino que cómo nos miran, que lo hemos escuchado hoy, que es maleducado, es que como no un le da genio mal pero ejemplo. loco, algo así es lo que dicen. Ajá. Sí, la verdad cuando uno se logra, o sea, yo lo digo porque es que, pues en mi experiencia de vida, ya con 49 años, todo lo que yo he querido hacer lo he hecho muy bien, ¿sí? Los resultados se ven en mis trabajos, pero yo nunca he sido capaz de iniciar un proyecto propio, por ejemplo, cuando es una característica del TDAH, que saben manejar dinero y saben hacer dinero, ¿sí? Pero si tú estás recriminada, maltratada, aquí estoy hablando de la sociedad en general, ¿no? Al punto que hace poco yo me encontré con una persona que nunca en la vida me dijo nada malo. Él me conoce desde mi infancia. Entonces yo tengo muy buen recuerdo de él. Me lo encontré hace como 3 años. Entonces yo que profesora universitaria, con posgrado, con esposo, hija, en ese tiempo incluso estaba con mi mamá, o sea, yo la había traído conmigo. Entonces él me dijo, Pilar, usted tuvo que haber cambiado. ¿Cómo te parece? O sea, él nunca te dijo nada, pero sí lo pensaba. Pero todo el mundo lo pensaba, entonces yo le dije, ¿y yo en qué he cambiado?
Entonces me dijo, pues yo no sé, usted en qué tuvo que, en qué cambió, pero usted, pues por toda su estabilidad que tiene. Entonces yo le dije, ya ves que no, sigue siendo la misma callejera, mal hablada. Entonces yo le digo, es que yo soy como una ñera ilustrada. Y al principio me preguntaste sobre la identidad, yo sí ahora yo tengo una personalidad TDAH. O sea, yo creía que era yo rebelde y resulta que es una condición neurológica que compartimos una cantidad de gente. Y en mi caso personal, como yo sufrí tanto, o sea, yo sigo sufriendo porque apenas me estoy con la medicación, por ejemplo, como yo les contaba, yo la amo. A mí y es muy bonito porque la medicación no es estándar para todo el mundo tampoco, que eso la gente piensa, o que te vas a ir dormida. Yo estoy medicada y yo estoy aquí hablando como una lora. ¿Qué te permite la medicación? ¿Qué te ayuda? ¿Qué me ayuda? Que la emocionalidad, como lo límbico, que no viva con un microinfarto a cada rato, porque es que uno, la angustia, o sea, a vos te puede dar, por eso el primer diagnóstico es ansiedad y depresión, ¿sí? Porque uno se llena de ansiedad, y más conforme va creciendo el tiempo, porque cuando yo soy niña, piola, pasaba en 3, no perdía, pero pasaba en 3 porque no me interesaba ni 5 esforzarme para nada más, pero sí seguir avanzando. Entonces se me fue la vida. ¿Qué era el no, ¿qué te hacía entonces? ¿Te controla la emocionalidad entonces, el medicamento? Ahí era piola. Sí, cuando era niña. Luego, en la adolescencia, piola. Luego en la adultez yo me fui a vivir sola para que nadie me dijera nada, no me dijeran ni miércoles. Y fue muy hermoso vivir con mucha gente durante mucho tiempo. Entonces luego el matrimonio, los hijos, el trabajo. Entonces yo me fui por la investigación. Y llegó un momento que yo estaba muy colapsada. Ve, al punto que yo estaba con mis estudiantes y afortunadamente la pedagogía era activa, porque llegó un momento en que yo no podía hablar. Era un sábado en la mañana y una estudiante estaba dando, yo les digo compañeros, una compañera estaba dando la clase y yo decía, gracias al universo, hoy estás poniendo ella porque no puedo hablar. Yo no podía hablar. Pero como tampoco sabía qué me pasaba, me daba miedo de decir, vea, estoy mal, no puedo hablar. Y yo quiero que nos ayude Geraldine en eso, porque en efecto, tú lo vas explicando y yo voy sintiendo el grado de angustia que tiene que ser en este acelere permanente y tratar de hacer 1000 cosas al tiempo, porque tu cabeza está llena de 1000 relatos, 1000 tareas. Y por eso yo la entiendo cuando usted dice que pierde años de vida, pues evidentemente en esto. Ahorita preguntabas que qué hacía el medicamento. Sí, el medicamento ayuda en varios aspectos. Uno, a regular la ansiedad. ¿Te acuerdas que ya mencionaba sobre unos neurotransmisores que pareciera que estuvieran dormidos? Lo que hace el medicamento es que ellos salgan a flote y que ese cerebro pueda regularse en términos generales. A nivel emocional, entonces está la ansiedad, la depresión, la falta de desmotivación, y en términos conductuales, entonces el movimiento en el pie, la necesidad de estar moviendo, todo eso lo regula de alguna otra forma y hace que su comportamiento en general, digamos, encaje, entre comillas, que hemos estado hablando de esto, dentro de lo esperado para la sociedad. Otro tema importante ahí que quiero resaltar que menciona Pilar, y es que la medicación transformó su vida. Claro, y le permitió adaptación. Y esto es un tema bien interesante y que genera mucho tabú todavía actualmente en la sociedad, y es la medicación. Porque efectivamente creemos que vamos al psiquiatra, que es quien nos medica actualmente en Colombia, la única persona que tiene la potestad para hacerlo, entonces nos va a dar el mismo medicamento que le nos da a todas 4. Pero no, hay una diferenciación en el medicamento que me puede dar a mí conforme al que le da a ustedes, y eso cambia absolutamente la forma en cómo el paciente puede ver el mundo y cómo se puede adaptar a él, porque es como si descansara. Ese cerebro agotado, ese cerebro está desgastado. Un burnout casi. Claro, es un cerebro que va a 1000 por hora. Entonces, imaginémonos nosotros en este momento ir a 1000 por hora, pues no estaríamos aquí. Sería muy difícil que pudiéramos tener nuestro foco atencional en esta situación particularmente. Bien, hay datos importantes que me parece que es bueno darlos para entender un poco la dimensión de lo que estamos hablando aquí. El TDAH afecta aproximadamente de 5 a 10% de los niños y de 2 al 7% de adultos a nivel global. Y en una muestra escolar entre 4 y 17 años aquí en Colombia, se encontró que el 17.1% más o menos, 9.4 combinado, 6.7 inatento. Estos son los datos como de del distinto espectro. 1, hiperactivo impulsivo. Es más común en niños, hombre, 21.8, que en las niñas, 10.9. Son los estudios que están. Entonces, bueno, estamos hablando que
No es extraño, no es ajeno, lo hemos tenido siempre, simplemente ahora le estamos dando un nombre, un lugar, y esto está haciendo un mundo más amable para las personas neurodivergentes. Hay un trabajo en el colegio, hay un trabajo en los padres. ¿Cuál es el trabajo institucional y social que hace falta para que pues, no tengamos que vivir casos tan traumáticos como lo que le ha tocado sola contra el mundo a Pilar? En lo institucional y en lo social. Bueno, en lo institucional y lo social, digamos que va amarradito un poquito, digamos. Empecemos un poco por el tema de la familia. Ahora que ellas hablaban sobre el tema de la medicación, eso es lo que uno se encuentra. Hay papitos que le dicen a uno, no, es que yo le estoy huyendo a esta cita porque yo no quiero que me lo mediquen. Entonces, yo le digo esta frase: no le tenga miedo a la medicación, téngale miedo a un mal diagnóstico o a una mala atención por no tener un diagnóstico. A eso sí, porque la medicación es una belleza cuando se hace de manera responsable, atendiendo su diagnóstico, y sigo admirando demasiado, escucho a Pilar y la sigo admirando demasiado, porque en serio que digo, ella ahora abraza su situación y aprende de ella y es un referente para otras personas. Ojalá dieras muchas charlas, muchos diálogos, porque realmente, mire, el tema es la familia. Digamos, yo trabajé muchos años para instituciones educativas y de pronto pasaba eso, entonces que por la institución educativa, y entonces empezó a volverse casi una moda de este colegio es inclusivo, y era inclusivo porque recibían a los niños, pero los recibían... ¿En qué condiciones? ¿Qué es esa inclusividad? Exactamente, ¿qué inclusión es esa? Si es conveniente o no. Exactamente, lo recibo, y entonces empezaban los profesores a mirarse, ¿y yo qué hago con ese niño? O sea, que el niño se adapte al resto. Exactamente, ¿y yo qué hago con ese niño? Y profesores desde la academia que venían sin conocimiento de la parte inclusiva. Entonces, uno a veces dentro de la institución, pues obviamente uno aprende a la institución a la que llegue, pero hay conocimientos básicos que se deben de tener. Claro. Entonces, no sé, mira, o sea, nosotros tenemos que tener un olfato, una visión, tenemos que un observador, una sensibilidad frente a situaciones que a uno le parecen. Sí, hay niños que se sientan a pintar, por ejemplo, esos niños que se sientan y pintan de un solo color. Todo, de un solo color. O esos que no les importa que esto, pintan el árbol rojo, la nube negra, el sol verde, o sea, un poco de cosas, porque uno siempre espera eso, debe de hacerlo de tal manera. Y empieza a notar un sinfín de situaciones, y entonces las instituciones educativas dicen, ay, no, entonces no, eso está muy feo, eso lleno de colores está muy feo, quítelo y hágalo como debe de ser. Y ahí hay un error grande, porque yo pienso que desde la institución hay que estar apertura. Por eso es tan bonito ese tema de la provocación. A ver, ¿qué me dan cada uno de ustedes? Claro. Y entonces que cada niño lo haga, y uno empieza a conocerlos, a ver esa sensibilidad de los niños. Entonces las instituciones educativas sí tienen en este momento una tarea, mejor dicho, ardua, sí, de ponerse al día en conocimientos. Sí. Y yo creo que a todos, el tiempo se está acabando cortito, María del Pilar, para que usted cierre y redondee esta idea. Y no solo es que hablamos mucho de niños, pero hoy en día hay muchos universitarios adultos, con diagnóstico. Claro. Entonces, por ejemplo, yo que trabajo en museos, no, pues imagínate que todo es verbal y todo es a un solo ritmo. Entonces, yo que quiero terminar con que las personas neurodivergentes solamente necesitamos ser tratados como humanos. Y lamentablemente en la sociedad no se trata a nadie como humano. Entonces, ahora existe un código y es un collar de girasoles. ¿Quién conoce eso? Nadie. Me imagino que muy poca gente. Y el collar de girasoles es que, mira, yo me lo voy a poner, excepto cuando voy a juegos mecánicos. Entonces no me dejarían subir. Entonces yo me pongo el girasol, y es ¿para qué? Para que yo voy a necesitar hablarle y que usted me escuche. Yo de pronto le voy a hacer preguntas porque no le voy a entender. De pronto no voy a ser tan rápida como usted quiere que yo sea. Básicamente es trato humano. Me encanta ese cierre. Muchas gracias, Pilar, por tu honestidad y por tu valentía y por tu historia de vida y por compartirla aquí. Y a ustedes dos también por enseñarnos tanto. Muchísimas gracias a todas. Muchas gracias. Me encantó tu cierre. Hoy dejamos plantada una semilla, el anhelo de un lugar donde ser uno mismo no sea un acto de valentía, sino de tranquilidad. La neurodivergencia no necesita corrección, necesita comprensión.
no exige uniformidad, pide respeto. Cada mente, cada cuerpo, cada forma de estar en este mundo merece un acompañamiento, no un juicio, merece un apoyo real y no una adaptación forzada. Nos vamos con un deseo compartido, que todas las niñas, jóvenes, adultos, mayores puedan sentirse seguras, vistas y respetadas. Que nuestras casas, nuestras escuelas, los lugares de trabajo se vuelvan espacios donde ser diferente no sea motivo de angustia, sino inclusive de orgullo. Porque incluir no es sumar, es transformar, y eso siempre empieza con el cuidado. ¿Recuerdan la historia de Julián? Ese es solo un ejemplo de cómo la neurodivergencia puede ser mal interpretada y cómo el diagnóstico adecuado puede cambiar la vida de una persona. Pero la pregunta sigue siendo, ¿cómo podemos entender realmente la neurodivergencia en nuestra sociedad? Tomemos como ejemplo a Camila. Ella es una activista neurodivergente que vive con autismo y durante los últimos años Camila luchó contra el estigma y la falta de comprensión, pero hoy se ha convertido en una voz líder en las redes sociales promoviendo 1. La aceptación del autismo como una variación natural del cerebro y 2. Camila comparte su experiencia y desmiente el mito de que las personas con autismo son antisociales o incapaces de formar relaciones. Incluso ella misma tiene un círculo de amigos cercanos y un compromiso activo con su comunidad. Escuchen este dato. En Colombia, la Ley 1618 de 2013, que promueve la inclusión de personas con discapacidad, ha sido un paso importante en el reconocimiento y el apoyo a la neurodivergencia. Sin embargo, pues el desafío persiste en la implementación efectiva de políticas que brinden acceso real a servicios de salud, a educación, a empleos para las personas neurodivergentes. Estas, como Julián y Camila, quienes son ejemplo de cómo la inclusión y el apoyo adecuados pueden transformar vidas. Además, es crucial dejar atrás los mitos y entender que cada cerebro es único y lo que necesitamos es un mundo más inclusivo que valore esas diferencias. El cambio está en nuestras manos. Realmente las familias, la sociedad y las políticas públicas deben seguir avanzando para garantizar que las personas neurodivergentes reciban el apoyo que necesitan sin esa estigmatización ni exclusión. Así que la próxima vez que escuches hablar de TDAH o de autismo, recuerda que no es solo una cuestión de diferencias, sino de entender y valorar la diversidad humana en todas sus formas. ¿Tú qué crees? ¿Estamos listos para apoyar y aceptar a las personas neurodivergentes? Hablemos de esto en nuestras redes sociales porque esto también puede ser un asunto de familia.